Escucha este dato. En los últimos 10 años, el empleo total creció en Asturias 0,2%. Es el peor dato autonómico. Mientras tanto, en el conjunto de España, el empleo creció casi un 16%. En las comunidades del norte, en el País Vasco, en Galicia y en Castilla y León, el empleo creció más del 5%, es decir, más de 25 veces más que en Asturias. Y en Cantabria creció más del 6%. ¿Qué más tiene que pasar para que nos demos cuenta de que las ideas socialistas están empobreciendo una región que podría ser la primera en todo, pero que sin embargo es la última? Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de David en el control. Hoy te quiero contar entre los 3 puntos de actualidad, 2 que tienen que ver con la Comisión Europea y otro con un tema español. Empiezo con el tema de la Unión Europea. Resulta que Estados Unidos aprobó subsidios para su industria del equivalente de casi 400.000 millones de euros. Uno, digamos, en principio no tendría nada ni que objetar, ni nada que decir al respecto, porque es un tema que en todo caso tendrían que protestar los contribuyentes norteamericanos, porque si el gobierno de Estados Unidos va a dar esa cantidad inmensa de subsidios, es porque se los va a quitar a los contribuyentes norteamericanos. Bien. En todo caso, lo que cabría hacer desde Europa es decir, pobre gente, pobres los contribuyentes norteamericanos, ¿cómo van a ser sableados por su propio gobierno para beneficiar a unos y castigar a otros? Porque obviamente, digamos, esas ayudas son a los sectores que el gobierno de Estados Unidos considera prioritarios, que no tienen por qué ser los que los dueños de los recursos, es decir, los consumidores, consideran prioritarios. Entonces es como siempre la discrecionalidad, la arbitrariedad estatal decidiendo ganadores y perdedores. Pero es de aquí que, lejos de ser esa, la respuesta de la Comisión Europea es empezar a plantearse dar subsidios igualmente masivos a las industrias europeas, es decir, sablear a los contribuyentes europeos. La Comisión Europea hace justo un año, con la excusa de la guerra de Ucrania, aprobó lo que llamó el marco temporal de crisis y transición, que era un mecanismo para flexibilizar las ayudas estatales a empresas. Ahora lo que se está planteando es flexibilizar y extender hasta el 2025 esa posibilidad de subsidios estatales a las empresas, ahora con la excusa de evitar deslocalizaciones. Una vez más, estas ayudas que la Comisión Europea permitiría a los Estados miembros entregar a las empresas sería únicamente para un grupo selecto de sectores que son, como siempre, las energías renovables, el almacenamiento energético, la descarbonización industrial, etcétera, etcétera. Estamos en lo mismo que te acabo de decir. El gobierno no puede dar nada que antes no le haya quitado a otros. Si el gobierno pretende dar ayudas, los gobiernos europeos pretenden dar ayudas a las empresas, es porque antes se las van a quitar a otras empresas y a los contribuyentes en general. Como además el gobierno tiene un coste de gestión, nunca lo que se recibe en subsidios alcanza, digamos, siempre lo que el gobierno entrega en subsidios y ayudas es menor que los que nos quitó por impuestos, por lo tanto perdemos siempre. Y esto te demuestra la concepción socializante que domina en la Comisión Europea, pese a que en teoría está dirigida por gente de derecha, que es la del Partido Popular Europeo. Aunque en realidad el grupo del Parlamento Europeo que merece la pena es el de los conservadores
y reformistas europeos. Pero tú mira la confusión ideológica que hay en la Unión Europea, en la Comisión Europea. Esta misma semana, un día, fue, si mal no recuerdo, el martes, se conoció la idea de que tienen pensado ajustar, mejor dicho, adaptar el ajuste de las cuentas públicas de cada país al ciclo político de cada país. Es decir, todos los países que forman parte de la Unión Europea en algún momento se comprometieron a tener un déficit fiscal inferior al 3% del PIB, a tener una deuda pública menor al 60% del PIB y, en caso de excederse, como el caso de España, Francia y otros, aceptar que les pidieran un plan, digamos, para enderezar esas cuentas públicas y volver a, digamos, a estar dentro de los límites pactados. Esto es un acuerdo, un pacto permanente firmado por estados. Y los estados son algo permanente que nada tiene que ver con un ciclo político. Digamos, nuestros acreedores, los acreedores del gobierno español, que tienen bonos de deuda española, pretenden cobrar esa deuda sin importarles quién va a estar gobernando. Sin embargo, ahora la Comisión Europea pretende adaptar el cumplimiento, digamos, la rapidez, la velocidad, la celeridad, la razonabilidad del proceso de poner en orden las cuentas públicas al ciclo político. Me parece un despropósito. Pero eso fue, como digo, el martes. Al día siguiente se cambiaron de traje y se pusieron el traje de gente dura. Y entonces dijeron que a partir del año que viene ya los países van a tener que mostrar senderos claros de ajuste del desequilibrio público. Y al día siguiente, entonces te repito, el martes adaptan el ajuste fiscal al ciclo político. Al día siguiente, miércoles, dicen que no, que van a exigir ajustes a partir del 2024. Lo que están contradiciendo lo que dijeron el día anterior. Y el jueves dicen que no, que van a permitir que los países den más subsidios. Pero no me acaban de decir que quieren que los países pongan en orden sus cuentas. Entonces, ¿cómo es que les van a flexibilizar la posibilidad de dar más ayudas? ¿En qué quedamos? ¿Quieren que ajusten o quieren que den más subsidios? Simplemente es todo un despropósito, más allá del tema de que la Comisión Europea ha invertido los papeles. Ahora están los gobiernos esperando a que la Comisión Europea les diga lo que tiene que hacer. ¿Pero quién es la Comisión Europea? La Comisión Europea simplemente debería tener un rol de coordinación, porque si, por ejemplo, el gobierno polaco está haciendo un plan que puede ser, digamos, o que va en la misma línea que algo que esté haciendo el gobierno de España, y entonces pueden coordinarse y sacar ventajas mutuas, pues la Comisión Europea tendría que cumplir ese rol coordinador porque es la que tendría toda la información. Ahora, esto es una cosa de locos. Que la Comisión Europea decida flexibilizar o no un pacto que se firmó es verdaderamente un despropósito, pero no solo un despropósito formal, porque si sea un gobierno municipal o la Comisión Europea, si te están diciendo el martes una cosa, el miércoles la contraria y el jueves vuelven a lo que dijeron el martes, te das cuenta que esto no es algo serio. Pero más allá de eso, el problema es la tendencia. ¿Y cuál es la tendencia? Más socialismo, más intervención del Estado, más impuestos, más gasto y, en definitiva, menos libertad. Terrible. El segundo punto que te quería comentar tiene que ver con la noticia de que Ford plantea suprimir 1 de cada 5 empleos que tiene en España. La cantidad de ocupados en Ford ronda las 6.000 personas y despedirían a casi 1.200. ¿Por qué? Porque hoy
En Ford, según estuve leyendo, en la planta de Valencia se fabrican 4 modelos. La Transit Connect, que es una furgoneta, creo, el S-Max, el Galaxy y el Kuga. Bueno, en abril, tanto el S-Max como el Galaxy se dejan de fabricar y la Transit Connect se deja de fabricar en algún momento antes de fin de año. Por lo tanto, hasta el 2026 el único coche que se va a fabricar es el Ford Kuga. Y a partir de ahí solo se van a fabricar coches eléctricos. Ahora, ¿por qué esta decisión de Ford? ¿Porque se le ocurre? ¿Porque de golpe quiere dejar de fabricar sus coches? No, lo que hay detrás es la otra gran estupidez motivada por el fanatismo ideológico de la Comisión Europea de querer prohibir la venta de coches de combustión a partir del 2035. Por lo tanto, las empresas no pueden seguir invirtiendo en fábricas y en renovar sus modelos con motores de combustión, porque aunque el último paso todavía no está aprobado, lo más probable es que la Comisión Europea se salga con la suya. Ponte tú en el lugar de los directivos de las grandes empresas automotrices que tienen que decidir las inversiones. Y entonces no pueden. Y por lo tanto, hoy, por una estupidez de la Comisión Europea, por el fanatismo ideológico de los euroburócratas eco-friendly, hoy hay gente que en Valencia, pero también en Madrid, en las oficinas centrales de Ford, ven peligrar su puesto de trabajo. Entonces, cuando tú piensas que las cosas de la Comisión Europea no te tocan de cerca, cuando vienen las elecciones europeas y tú dices, ¿qué me importa? Total. No. Las elecciones al Parlamento Europeo son fundamentales porque es la única forma de frenar este tipo de idioteces que te tocan muy de cerca, y si no, pregúntale a las 1.144 personas de Ford que van a perder su trabajo. Y esas son las personas que visiblemente van a dejar de ver su trabajo. Pero hay un montón de talleres mecánicos, gasolineras, transportistas, etcétera, etcétera, que ven peligrar su puesto de trabajo porque a la Comisión Europea se le ocurre ser los más eco-friendly del mundo solo para reducir las emisiones de los coches de la Unión Europea, que son menos del 1% de las emisiones globales de CO2, como ya te conté otro día. Pero lo más, no sé si llamarlo triste, increíble o cómo, es que mientras tanto se está desarrollando el combustible sintético. ¿Y qué es el combustible sintético? Es un combustible que se produce a partir del CO2, es decir, absorben CO2 de la atmósfera, luego los coches cuando lo utilizan vuelven a echar CO2, es decir, el CO2 es un combustible neutro en emisiones porque por un lado absorbe y luego expulsa lo mismo que absorbió antes. En Chile, Porsche, junto con la petrolera Exxon y la empresa alemana Siemens, han puesto en marcha una planta experimental y creen que recién en el 2027 va a poder fabricarse combustible sintético a escala industrial. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Más allá de que es un combustible neutro en emisiones, es que este combustible se puede utilizar en los mismos motores de combustión actuales. Es decir, tu mismo coche hoy, que ha perdido valor por culpa de la Comisión Europea, estatista, intervencionista y empobrecedora, te serviría perfectamente con el combustible sintético que se está desarrollando. Entonces, el intervencionismo estatal siempre es empobrecedor. ¿Por qué? Porque impide la innovación. Esta gente cree, la de la Comisión Europea me refiero, actúa como si nosotros fuéramos imbéciles. Las emisiones de los coches, aunque no hubiera ninguna regulación al respecto, iban a seguir disminuyendo. ¿Por qué?
Porque lo está demandando el consumidor, porque hay mucha gente que le da una gran importancia a ese tema y entonces se exige coches que cada vez expulsen menos emisiones contaminantes. Y entonces las empresas, que lo único que intentan hacer todo el tiempo es adivinar cuáles son las cosas que quiere el consumidor para dárselas, están, por un lado, desarrollando motores cada vez más eficientes, investigación que ya se debe haber detenido por completo por culpa de esta regulación estúpida, y por otro lado, los combustibles sintéticos, que, imagínate, si resulta que la Comisión Europea dice, no, yo lo único que quiero es coches eléctricos, todo este desarrollo del combustible sintético se va prácticamente al garete. Digo prácticamente porque para la aviación y para los barcos la electrificación todavía no es ni siquiera imaginable. Y otra cosa que me estaba olvidando de decirte, que otra gran ventaja del combustible sintético es que permitiría utilizar todas las infraestructuras que hay actualmente de gasolineras, de camiones de transporte, de tuberías, de caños, etc. Entonces, en lugar de dejar funcionar la creatividad humana, el espíritu empresarial para mejorar y para profundizar una tendencia que ya existe, porque no es que hubo que esperar a que los euroburócratas eco-friendly aparecieran en escena para que bajaran las emisiones. Las emisiones ya vienen bajando desde hace 20 años, que son los datos que yo vi, pero probablemente vienen bajando desde antes todavía. Porque simplemente siempre la gente quiere un coche más eficiente para gastar menos. Y resulta que, de paso, tira menos emisiones. La Comisión Europea es un ente enemigo de la libertad y empobrecedor. Y te repito, dirigido por una persona que pertenece al Partido Popular Europeo. Imagínate si estuviera los socialistas al mando. Bueno, no habría mucha diferencia probablemente. El mensaje que te quiero hacer llegar es, una vez más, que esas estupideces de euroburócratas que se quieren colgar la medalla de los más eco-friendly del mundo, los paga gente de carne y hueso, como los que van a perder su puesto de trabajo en Valencia, que no solo podrían estar trabajando, sino que podrían estar contratando a más gente si estos planes ridículos no hubiesen avanzado tanto. Por suerte, hay gente en el gobierno alemán, aunque son socialdemócratas, para intentar frenar entonces la oposición alemana, que no de todo el gobierno, porque dentro del gobierno alemán están los verdes que están a favor de esta locura, pero bueno, dentro del gobierno alemán hay gente que ha dicho, momentito, que esto puede ser un disparate. Entonces, por eso es que no ha avanzado al fondo, pero ya, digamos, hay un daño que ya se está produciendo. Y el tercer punto que te quería mencionar tiene que ver con la ley de universidades que acaba de aprobar el Congreso. Si tú ves que es una ley que ha votado a favor el comunismo, es decir, Podemos y Más País, y que han votado a favor partidos disolventes como el PNV, Esquerra Republicana y el PDeCAT, ya solo con eso, digamos, es para sospechar del contenido de esta ley, es decir, esta ley no debe ir a favor del interés general. Es cierto que la CUP, los comunistas separatistas y el bloque nacionalista gallego han votado en contra y que Bildu y los de Puigdemont se han abstenido. Pero, insisto, si yo veo al grueso de los partidos disolventes votando a favor de una ley, yo tiendo a sospechar. Y cuando voy al contenido, mi sospecha se confirma. Te voy a hablar básicamente del aspecto económico, porque hay un montón de cosas del funcionamiento de las universidades que, digamos, que yo no domino. Algunas cosas, digamos, no hace falta ser demasiado experto. Por ejemplo, los colegios mayores. Más de la mitad de los colegios mayores adscritos a alguna universidad pública son de
chicas o de varones. Bueno, a algún iluminado se le ocurrió introducir en la ley que si quieren seguir siendo adscritos a una universidad, tienen que ser mixtos. ¿Por qué? Porque el gobierno estatista, intervencionista es así, y aunque sea una entidad, una ONG, una entidad religiosa, lo que sea, la que pone el edificio, contrata el personal, etcétera, el gobierno, que no cree en el derecho de propiedad, le dice, no, usted en su casa no puede ser entrar al que quiera, va a dejar entrar al que yo le diga. Chicos y chicas, o sea, es un desconocimiento total del derecho de propiedad. También la ley les dice a las universidades que tienen que tener una estrategia para mitigar el cambio climático, ya me dirás. Por supuesto que es un avance más del poder disolvente de las autonomías, porque ahora para los nombramientos las agencias de calidad autonómicas van a ser más importantes, van a tener la última palabra, por lo tanto, esto significa darle más impulso a las lenguas cooficiales, a los amigos de los separatistas, etc. De hecho, los profesores van a tener que comunicar en qué lengua dan las clases, de manera tal que si un profesor en Cataluña tiene la idea de querer dar sus clases en español, el idioma común, va a poder ser señalado y criticado, insultado, atacado, simplemente por ejercer el derecho y el deber constitucional de conocer el idioma común. Pero como te decía, el punto central, el punto en el que me quiero centrar es en la parte económica. ¿Y qué dice la parte económica? España es un país cuyo gobierno está quebrado porque, como siempre te digo, desde 2008 paga los intereses de su deuda con más deuda. Tú imagínate que tú pagaras los intereses de tu hipoteca con un préstamo. Y así desde 2008. A esta altura ya estarías preso porque habrías quebrado. O una empresa estaría también quebrada. Sin embargo, eso que al sector privado no es ni siquiera concebible que lo pueda hacer, porque nadie le prestaría el dinero, el gobierno lo hace. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene la capacidad de confiscarnos nuestros patrimonios y nuestros salarios y nuestras pensiones, todo lo que quiera, mientras nosotros no nos rebelemos, ¿sí? Entonces, el gobierno, que está quebrado, aprueba una ley que dice que las tasas universitarias no pueden aumentar. Pero resulta que ese no poder aumentar se produce justo en un momento que hay un estallido inflacionario. Por lo tanto, en la práctica van a bajar en valor real. Entonces, tú, si eres un poco ingenuo, puedes pensar, bueno, no importa, porque eso a mí me beneficia, porque mi hijo va a la universidad y no me van a aumentar el recibo de las tasas universitarias. Y yo te digo que no, yo te pediría que no seas tan ingenuo, porque si bien el recibo no te va a aumentar, vas a tener que pagarlo por otro lado, porque el dinero no sale, no crece lamentablemente en las plantas regándolo. Entonces el gobierno lo que va a hacer, lo que no te va a cobrar por un lado, te lo va a cobrar por otro, pero de una manera mucho más injusta. Porque si tú quieres educar a tu hijo, y me parece muy bien, el principal pagador debería ser tú o tu hijo si tu hijo trabaja, pero el gobierno quiere que no, que el principal pagador no seas tú, sino tu vecino, que a lo mejor no tiene hijos, que a lo mejor es un pensionista, que a lo mejor es un mileurista, ¿vale? Entonces, tú me dirás, pero la educación universitaria es fundamental. Claro que es fundamental. Pero, en primer lugar, yo creo que la mejor manera de fomentar el compromiso de un alumno es sabiendo que las cosas cuestan. Pero hoy el 75 u 80% de la educación universitaria lo paga el vecino, no el alumno o su familia. Que por otro lado estamos hablando como si no existieran becas, que también hay becas. Pero bueno, con esta ley, al final estamos avanzando hacia el modelo argentino de la Universidad de Buenos Aires, de la universidad gratuita masificada para todos. Entonces uno dice, qué bueno, es la universidad gratuita. Claro, y luego en las aulas te tienes que sentar en el piso
porque no hay bancos para todos. En una universidad, en una facultad puede haber 25.000 personas. Bueno, es una cosa de locos. En algunas universidades, en algunas facultades no es tanto problema. Por ejemplo, en Derecho o en Económicas, porque básicamente son lecciones teóricas. Pero cuando se trata de carreras donde hay que investigar y hay que ir a laboratorios, los equipos, el instrumental se resiente, no alcanza, y al final la educación baja de calidad, porque lamentablemente la Universidad de Buenos Aires no está en los primeros rankings, ¿sí? En cambio, las universidades españolas, más o menos, algunas destacan un poco más. Esta ley va en sentido contrario de lo que habría que hacer. Fomenta el despilfarro, porque los alumnos, como digamos, no van a tener que pagar por las cosas que utilicen, les va a ser muy fácil protestar por tener mejores equipos, por tener mejores comodidades, que en algunos casos a lo mejor son necesarias. Y entonces los rectores, como no van a tener la posibilidad de aumentar las tasas, ¿qué van a hacer? Van a ir a llorar al gobierno y todos juntos, rectores y alumnos, haciendo protestas para que les paguen más, que les den más transferencias. ¿Y quién va a ser el Paganini de todo eso? Tú con tu salario, tú con menor calidad de otros servicios, porque como el gobierno tampoco te va a poder cobrar en impuestos el 70% de tu salario, ya te quita la mitad. Imagínate si quiere cobrar un poco más. Entonces, ¿qué va a hacer? Como no da para todo, empeorará la calidad, a lo mejor del servicio de salud, para pagarle más a la universidad. Lo increíble es que en algunos medios serios había que leer, hoy lo puedes leer, cosas como que hoy se gasta en la universidad el 0,7% del PIB, y la idea era que eso subiera al 1%, es decir, de mano un aumento del 43%, pero sin embargo la nueva ley aprobada no resuelve el problema de financiamiento. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando el gobierno arregla su problema de financiamiento es porque te lo complicó a ti, ¿sí? Entonces, dejemos ya esa estupidez estatista de identificar la sociedad con el gobierno. Es nuestro enemigo, porque es el que nos empobrece y nos quita y nos confisca nuestro salario y nuestros patrimonios. Entonces, la universidad no puede arreglar su problema de financiamiento. Yo te pregunto, ¿y a ti quién te arregla tu problema de financiamiento? ¿Y en el taller de la esquina quién arregla el problema de financiamiento? Y así sucesivamente. ¿Quién se lo arregla? Nadie. Hay que buscarse las habichuelas, hay que encontrarle la vuelta, hay que pensar, hay que economizar los recursos. Porque yo pregunto, ¿qué motivo tenemos para pensar que en la universidad se hace un uso óptimo de los recursos que hoy se tienen? Yo apuesto a que hay despilfarro. Estoy seguro que hay despilfarro, pero no porque sea mala gente. Porque el sector público no tiene ningún incentivo para economizar. Es gente que gasta el dinero de otros, es decir, el nuestro, en beneficio de terceros. Por lo tanto, ¿qué incentivo tienen para economizar? Ninguno en absoluto. Por lo tanto, antes de pedir ningún dinero, tendrían que maximizar el buen uso de los recursos que ya disponen. Pero esta ley, lamentable, que el próximo gobierno, sea cual fuere, tendría que derogar, lo único que hace es congelar las tasas para tratar de ganarse el voto juvenil, el voto ingenuo juvenil, y cobrártelo por otro lado. No caigamos en estas estupideces. Esto muestra la mentalidad estatista e irresponsable de la gente que nos gobierna, porque nadie que tenga una idea clara de lo que es una buena gestión pública puede haber aprobado esto. Por eso te digo, los que votaron a favor son unos irresponsables, unos demagogos, o a lo mejor ni siquiera se leyeron la ley, no sabían lo que estaban votando, cosa que tampoco podemos descartar. Pero en cualquier caso muestra que en un país quebrado, con un sistema de pensiones quebrado, en medio de un estallido inflacionario, que no es culpa del gobierno, que es culpa del Banco Central Europeo, pero en ese contexto dicen no vamos a cobrar más tasas universitarias, cosa que va a ir tendiendo a la gratuidad. En la medida que haya más inflación, el valor real de esas tasas va a ser cada vez menor. Imagínate qué puede estar pensando un acreedor del gobierno de España.